Entonces, bueno, la semana pasada, que era una semana de primero de socialización de ciertos aspectos que serán tomados en cuenta durante el periodo académico y también de hablar de las temáticas que vamos a ver. Hemos hecho un pequeño diálogo eh, de lo que eran las máquinas, ¿no? Cuál era el fin de las máquinas, y les he indicado que la siguiente clase vamos a ver ya de introducción lo que es máquinas AC. No se olviden, toda la información que voy a mostrar está subida en el aula virtual para que la vean en cualquier momento que ustedes deseen, así como las clases grabadas, ¿no? Entonces está el enlace de tareas, creo que me falta, déjenme verificar una vez. Si está vacío, no se olviden que ahí tiene que crear una carpetita con su nombre. Sí, aquí he creado una carpeta que dice tareas grupales. En el momento que hagamos alguna actividad grupal, suben la tarea ahí, ¿no? Pero por el momento pueden crear las carpetas personales, así como hicimos el ciclo pasado. El enlace ya está habilitado. Y bueno, vamos con la parte de la que es la materia. He habilitado dos archivos. Uno que dice Introducción a máquinas AC, que justamente habla del funcionamiento, en qué ley se basan, de diferentes tipos de máquinas. Y otro, un video que me parece un poco interesante, es breve, creo que dura menos de 5 minutos, que es la historia de la empresa Black & Decker. Creo que algunos han escuchado, ¿no? Que es una marca muy conocida. Por ejemplo, ¿en qué tipo de equipos, máquinas, hemos escuchado este tipo de marca? En taladro. Moladora, taladro. Taladro, moladora, compresores. ¿Sí? Entonces, una marca muy conocida y explica brevemente la historia. Creo que fue fundada en el año 1910, ya cuando hubo el auge industrial, que fue a finales de los años 1800, inicio de los años 1900. Entonces vamos a ver ese video, luego analizamos y conversamos un poco para luego pasar la parte de introducción, ¿no? Entonces vamos con el primer video. Honor X8. Diseño elegante, ultra delgado y ligero. Honor RAM Turbo. A principios del siglo XX, la industrialización en Estados Unidos entra en una nueva fase. Las fábricas que antes funcionaban con carbón y se iluminaban con velas o queroseno se electrifican. La electricidad facilita una mayor productividad para los empresarios. Permite que las tiendas permanezcan abiertas más tarde y que los empleados trabajen hasta la noche. Pero una parte de la industria todavía se queda atrás. El mercado de la ferretería no ha cambiado mucho desde que dos hermanos fundaron la Stanley Tool Works en la década de 1840. Si alguien pudiera encontrar una manera de tomar la idea detrás de la revolución industrial, que es la aplicación de la energía artificial a un trabajo, y si se pudiera llevar esa energía al lugar de trabajo, si se pudiera hacer energía portátil, entonces todo tipo de cosas serían posibles que no lo eran antes. Estados Unidos está listo para una revolución en la industria de las herramientas y dos desconocidos están a punto de unir fuerzas para liderarla. ¿Duncan Black? Conoce a Alonso Decker. Hola, Duncan. Hola, ¿cómo estás? Black, muéstrale a Decker cómo funciona el sistema Octaplex. Sí, señor. Por supuesto. Bien, esto es así.
Sí. En 1906, Duncan Black y Alonzo Decker se conocen trabajando en la compañía Roland Telegraph. Son de Baltimore, pero tuvieron una educación muy diferente. Alonzo Decker tuvo una infancia muy dura, dejó los estudios a los 14 años para conseguir un trabajo y ocuparse de la familia. Siempre fue muy creativo y hábil, pero también fue en algún momento un adolescente que no quería madrugar para alimentar a los caballos. Así que instaló un despertador en el comedero para caballos y cada vez que sonaba la alarma se abría el comedero y los alimentaba. Duncan Black venía de un hogar mucho más cómodo. No tenía que trabajar, así que su educación era mucho más fácil. Un día, estos hombres tan diferentes pondrán de cabeza el negocio de las herramientas. Crearán la industria del bricolaje desde cero y forjarán una empresa que ahora vale más de $30,000 millones. Pero en 1910, ambos siguen en su empresa de telégrafos. Y después de 4 años, el ambicioso Decker se está inquietando. Duncan, todavía estás aquí. ¿Alonso? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Oh, no, estoy bien, estoy bien. Solo quería alcanzarte antes de que te fueras. ¿Cuál es el problema? Cuéntame. Me voy de Roland. ¿Qué quieres decir con que dejas Roland? Y quiero que vengas conmigo. ¿Pero ir a dónde? Tú y yo empezaremos nuestro propio negocio. Haremos nuestros propios diseños. Decker era un arriesgado nato y Black era un poco más conservador, pero con eso él tenía una gran mente de negocios donde Decker siempre estaba inventando y jugando y creando cosas. Esos cerebros juntos hicieron una asociación brillante. A Decker le encanta reparar y quiere dedicarse a la fabricación. Ha diseñado máquinas eléctricas en el pasado y cree que puede hacer un negocio con ello. Pero tienen una preocupación. Ninguno de los dos tiene dinero y Black tiene una familia que mantener. A 1.500 kilómetros de distancia, un futuro competidor de 21 años, Arno Peterson, está en el montículo, eliminando bateadores. ¡Vamos, Arno! ¡Veamos esa bola rápida! Él era un jugador de béisbol, pero el béisbol profesional en ese momento no se consideraba un trabajo a tiempo completo, era más como un trabajo secundario. El trabajo principal de Arno era como reparador. Quien diseñó esta cosa nunca tuvo que usarla 8 horas al día. Un día, la empresa de Peterson creará un taladro y otros dispositivos que transformarán la construcción con un imperio que ganará $5,000 millones al año. A ver, analizando esta parte del fragmento de la historia, ¿no?, de Black and Decker, se dan cuenta que son dos personas que crecieron en mundos diferentes, ¿no? Uno más acomodado que el otro, pero al juntarse estas mentes crearon una empresa multimillonaria, ¿no? Creo que la empresa Black and Decker es muy conocida en la parte de industria, fabricación, construcción, ¿sí? Fue fundada en el año 1910 y en el año 1917 o 18 ellos construyen el primer taladro eléctrico del mundo, ¿sí? Viendo la necesidad que existía. Si vieron la última parte de la persona lo que estaba haciendo, ¿no? Perforaciones en la pared. Entonces, siempre el hombre trata o tiene el ingenio de buscarse la comodidad, ¿no?, de la prehistoria. Buscar hacer el trabajo en menos tiempo y ejerciendo menos fuerza, que es la función principal de una máquina. Ya para los años 1960, ya ellos construyen el primer taladro eléctrico inalámbrico, que hasta la actualidad se utiliza, ¿no?, con ciertas modificaciones. Sí, entonces, lo que es el taladro, la moladora, el compresor, todos tienen, en sí es una máquina, ¿no? En este caso, puede ser máquina AC
o si es alimentado con batería, va a ser una máquina DC, pero tiene el mismo fin: ejecutar un trabajo con el menor tiempo posible. Lo que decíamos anteriormente, lo decía lo del sacar agua de un pozo con un cabo, ¿no? Yo le indicaba que si una polea con el cabo cumple una función de máquina, sí, una máquina simple, porque está ejecutando un trabajo en menor tiempo posible. Entonces, el cambio abrupto que ha habido en los últimos 100 años, 100 y pico de años, ha sido grande para el beneficio de la humanidad, ¿no? Como usted, creo que vimos la historia de la electricidad que estaba Tesla y Edison, que es justamente previo a la creación de esta empresa Black & Decker, que fue lo de Tesla y Edison finales de los años 1800. Ya al inicio del año 1900 apareció lo que es el auge de las industrias, de la fábrica. En este caso, la fábrica que apareció al principio fue la Ford, ¿no? En este caso para los automóviles. Y comenzaron la construcción de máquinas para ejecutar trabajos con menor tiempo posible, ¿no? Y disminuir los operarios. Apareció bastante fábrica, aparecieron máquinas, apareció una parte complementaria a la industria, que es la parte de seguridad, ¿sí? Porque al aumentar las fábricas y las máquinas, sucedían mayores accidentes, ¿no? Voy a suponer, en una fábrica, por descuido, una amputación de una mano, de un dedo. Entonces, ahí aparece la parte también de seguridad industrial que usted creo que vieron en tercero, ¿no? Entonces, cada empresa es obligada, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga, a tener su propio comité de seguridad. Creo que aquí en el país son, a partir de 150 empleados, hay que tener un comité de seguridad industrial que vele justamente por el cuidado y protección de las personas que trabajan en dicha empresa. Entonces, este video solamente brevemente para que ustedes lo vieran y vean también cómo se va iniciando ya en sí construcción de ciertas máquinas, y en este caso de un imperio de construcción de una marca que hasta la actualidad tiene más de 100 años y se mantiene en el tope de construcción y la parte de construcción de viviendas, de fábricas, etc. No sé si alguien tiene un comentario, ha utilizado algún tipo de máquina Black & Decker, ¿qué le parece la marca? En su caso, Efraín, por ejemplo, que usted trabaja ya en la parte de mantenimiento, instalación, ¿qué tipo de taladros, máquinas suele utilizar? Bueno, yo sí he usado, yo la verdad nunca me he casado con ninguna marca. Ya. Usted al momento de comprar un taladro, una moladora, ¿qué ve primero? Para No, hacer las revoluciones. ¿Ya? Que revoluciones y el voltaje también, ¿no? Que sea a 110, porque es lo más fácil de conectar a cualquier parte. Que sea, o si no, si es portátil, que sea de 24 voltios y que no se vaya a consumir rápido, a gastar rápido según el consumo que tenga el equipo. Eso veo, pero yo compro la marca que sea, no me caso con la marca. Todo así, para que tenga en el mercado muchos años deben ser buenos. Si no hace rato yo hubiese marchado. Claro, ahí también hablaba de la parte de Stanley, que también es una buena marca, ¿no? Sí, se da cuenta la cantidad de tiempo que tienen en el mercado es por algo, ¿no? Una empresa que tenga una buena calidad en su producto se va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? No solamente a comprar máquinas, sino a comprar cualquier material
yo creo que tiene que ver la calidad, como dice el compañero. Siendo indiferente lo del precio y lo de la marca, lo de la calidad. ¿Sí? Como yo siempre, por ejemplo, los conductores eléctricos, los taladros, las moladoras, los compresores. ¿Sí? Es preferible gastar un poco más, pero usted sabe que esa máquina va a tenerla mucho tiempo sin necesidad de cambiarlo, darle un mantenimiento. Pero si intenta abaratar costos, ese costo que usted abarata le va a salir caro en un tiempo prolongado, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esa era la primera parte, solamente para un poco dialogar. Y ahora vamos a ver ya lo que es introducción, que también, como indicaba la última clase, ya se tocó de cierta forma en máquina de C, porque es introducción de máquina. Entonces vamos a ver esa parte de ahí. A ver, introducción. Creo que está aquí. Entonces ya tenemos clara la idea de lo que es una máquina eléctrica. Y vamos a ver un poco el concepto, ¿no? Entonces esta tomada de una... Esta aquí no era, pues. Esta es la que salía inhabilitada. La estaba... A ver, de un momento, creo que está. Entonces, una máquina eléctrica de forma general es aquella que transforma de un tipo de energía a otro diferente o la mantiene, pero variando sus condiciones iniciales. Ya, entonces, bueno, lo que es una máquina eléctrica, ya donde... Parece que se abrió esta pestaña de aquí. Y aquí dice que las máquinas eléctricas con el transcurso de los años, de la historia, han desempeñado un papel muy importante, no solamente en el campo de ingeniería eléctrica, sino también en todos los campos de aplicación, como lo que indica aquí, generación, transmisión, distribución, para aprovechamiento de la energía eléctrica, ¿no? En todas las etapas, de que va de la generación hasta la que es la comercialización, tenemos un tipo de máquina. Por ejemplo, en la parte de generación, ¿qué máquinas tenemos? ¿Qué máquinas eléctricas podemos tener en la parte de generación? Tiene el micrófono apagado, Brian, creo que quiere decir algo. Máquinas para generar tenemos generadores por combustible, hidroeléctricos por combustible, por diésel. Claro, tenemos diferentes tipos de generadores en la parte, justamente, como indica su nombre, generación, que aprovecha la energía de cierta forma para transformarla en una diferente. En la parte de transmisión podemos también tener lo que son en las subestaciones, en los transformadores, en la distribución también. Entonces, en cada una de estas etapas tenemos algún tipo de máquina. Aquí tenemos las principales, ¿sí? O fundamentales, como indica en la diapositiva, que son los generadores, motores y transformadores, como ya vimos el siglo pasado. En caso de generador, no se olviden, intenta aprovechar la energía
mecánica para transformarla en energía eléctrica. La del motor es un caso inverso de eléctrica a mecánica, y el transformador manteniendo el tipo de energía, pero haciendo variar las condiciones iniciales como son voltaje e intensidades, ¿no? ¿Qué es lo que no varía, qué no debe variar o no varía en una máquina? ¿Qué valor, qué magnitud? ¿Qué magnitud no varía o no debe variar? O sea, al momento de generar el voltaje. En el transformador se varía el voltaje. Claro, pero entonces no debe variar el amperaje. El amperaje también varía en el transformador. Como quiera no variaría la frecuencia. Sí se la puede hacer variar para aumentar la velocidad. El vatiaje, los vatios. El voltaje, disculpe, la potencia, los vatios. Entonces, siempre se intenta La mantener potencia, los vatios. exacto, mantener la potencia de trabajo de cada una de las máquinas, ¿no? Ya aquí está, bueno, los tipos de máquinas, estáticas, rotativas. Estas tienen, estáticas tienen partes fijas, que son los transformadores, y acá tienen partes móviles como son los motores y generadores, ¿no? En el caso de los transformadores, como ve la imagen, el sistema se mantiene, ¿no? Sistema eléctrico A y sistema eléctrico B. Un bobinado inicial, primario, y un bobinado final secundario, entrada y salida. Pero variando los valores en este caso de tensiones, ¿no? La tensión 1, que indica aquí que es voltaje, no va a ser la misma que la tensión 2. Puede ser mayor o menor, o viceversa. Pero el tipo de energía se mantiene, lo que es la energía eléctrica. En el caso, bueno, aquí dice máquina eléctrica, pero aquí debe ser un motor. Un motor o un generador, como está acá abajo está. ¿Sí? Le he puesto máquina eléctrica, pero generador o motor. Transforma de un sistema a uno diferente, de un tipo de energía a uno diferente. De eléctrica a mecánica o de mecánica a eléctrica. En el caso del generador, ¿sí?, debería ser de una potencia mecánica a una potencia eléctrica. Y el motor de una potencia o sistema eléctrico a uno mecánico. Entonces, estas máquinas son convertibles, puedo pasar de generador a motor y de motor a generador, ¿no? Como dice la parte de aquí. De cierta manera, ya en la parte física, se puede hacer esta transformación. Y dice que los generadores y motores tienen un acceso mecánico y por ello son máquinas dotadas de movimiento, ¿sí? Entonces tienen partes móviles, a diferencia del transformador, que solamente tiene partes eléctricas y es una máquina estática. Bueno, aquí dice lo que había dicho anteriormente. De cierta forma, los motores y generadores pueden cumplir ambas funciones, ¿no? Un motor a generador y un generador a motor. Y tenemos lo que es el generador, que es una máquina eléctrica que transforma la energía mecánica a eléctrica. Y su funcionamiento se debe al movimiento de una bobina en un campo magnético, ¿no? Este campo magnético también es aplicable en los motores, ¿no?
y obteniendo una fuerza electromotriz Fe inducida que al aplicarla a un circuito externo produce una intensidad y va a producir una fuerza mecánica que se opone a este movimiento de la máquina. En consecuencia, el generador necesita la energía mecánica para producir la energía eléctrica en la salida. En este caso tenemos un generador. ¿Qué tipo de central es esta? Eléctrica, hídrica, No, esa no es la palabra. eléctrica, hidroeléctrica. Una O de central, agua claro, hidroeléctrica, ¿no? esa, Ya que de agua. aprovecha la energía que produce el La fuerza. agua para transformarla en energía eléctrica, ¿no? En este caso, dice agua en movimiento, ¿no? Esto aquí es un embalse. Tiene una salida que va a una turbina, un generador. Al chocar el agua en movimiento, que tiene aquí una energía cinética, con las aspas de la turbina, produce en generador de energía para que obtener energía eléctrica de salida, ¿no? Esta va al transformador para aumentarla, ¿no? En la parte de generación, hablando un poco ya de la parte de centrales, que también van a ver en quinto, siempre la energía eléctrica se eleva, ¿no? ¿Sí? De un voltaje mayor a un voltaje, disculpe, de un voltaje menor a un voltaje mayor. ¿Por qué? Porque los centros de distribución se encuentran a grandes distancias. Entonces usted sabe que para que exista la menor pérdida posible, primero debo tener una sección mayor y un voltaje mayor. Entonces se eleva y ya cuando llega a los puntos de distribución, se transforma en las subestaciones a un voltaje menor para comercializarlo, ¿no? En este caso aquí está el tendido eléctrico hasta llegar al punto de la vivienda, ¿no? Este es el caso de este tipo de centrales de generación. Antiguamente, las centrales hidroeléctricas en el país eran pocas, ¿no? Dependíamos de una principal. ¿Cuál era esa central, no? ¿Quién se acuerda? El Coca-Cola Sinclair. No, antes no existía la Coca-Cola Sinclair. Yo digo hace unos 15 años. No mucho tiempo. Paute. Paute. Antes la principal central de generación del país era Paute. No había Coca-Cola Sinclair, Toache Pilatonga, Mandariacu. Eso fue desde el 2010 en adelante comenzaron las construcciones. Dígalo, ¿en qué gobierno, dígalo? ¿Cómo dice? Esto fue la época de Correa. Dígalo duro. Bueno, eso. ya conocemos, ¿no? Sí, bueno, fue en ese tiempo, ¿no? Porque dependíamos de Paute. Paute en la época de estiaje, es decir, que los niveles de agua eran menores para poder generar energía, producía apagones. Yo siempre hablo del caso, ya por los que somos un poquito ya mayor de edad, que en el tiempo de Sisto Durán Ballén, creo que fue el año 95, 94, hubieron muchos apagones, ¿no? Justamente porque fue un tiempo de estiaje de Paute. Entonces, la medida que se tomó en ese tiempo, el gobierno, la hora de Sisto. ¿Qué pasa en la hora de Sisto, Efraín? Se restaba una hora. Claro. A reloj. Se cambió el horario en el país. Como hace algunos años se hizo en Venezuela, creo que se cambió media hora. Justamente para poder comenzar la jornada laboral o de clases más temprano
y terminar más temprano. Ya avanzando un poco más el tiempo, justamente antes que estuvieran las centrales, en el año 2010 también hubo apagones. Dije, perdón, disculpe, voy a parar un poquito la cámara porque voy a aprovechar para irme al rancho. Se apaga. Merenda. Apaga. Ya decía que en el tiempo del 2010 también hubo un periodo de estiaje y volvieron los apagones. Creo que a los que son un poco más jóvenes sí recuerdan ese tiempo, que entregaban energía eléctrica por horario, ¿no? Había, por ejemplo, lunes era en la mañana, el martes en la tarde, así sucesivamente, porque dependíamos de Paute y Paute estaba en estiaje, y las demás centrales térmicas para producir energía necesitaba combustible, y ese combustible era exportado de Colombia. Entonces, producir energía, llegar a la producción de energía, generación de energía, era más costosa que ya tenerla que vender. Entonces comenzaron los apagones de nuevo, y en la actualidad tenemos todas estas centrales que en cierta forma han evitado este tipo de inconvenientes, no depender de una sola, sino que el sistema nacional interconectado. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, que faltan menos de un minuto. Sistema nacional interconectado.